En la encuesta que hacemos cada año en Periodista Digital, la opinión fue unánime. El periodista del año había sido Pedro J. Ramírez. Y ahora se embarca en un nuevo proyecto, El Español. Y con él, con este veterano periodista que ya va a fundar su tercer medio, nos reunimos hoy para que nos cuente, pues bueno, sus proyectos y también, ¿por qué no?, un poquito de todo lo que ocurrió el año pasado con El Mundo. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. Bueno, es una distinción que desde luego yo no buscaba. La de ser el periodista del año 2014 fue, lo de ser el periodista del año 2014 fue por causas ajenas a mi voluntad. Yo siempre recordaré 2014 como un año malísimo, como un año muy antipático. No estaba en mis planes el ser destituido del periódico que había fundado hacía 25 años y por lo tanto tampoco fundar El Español. Pero bueno, pues al final ha habido que hacer de la necesidad virtud y en estos momentos pues sí, estoy embarcado en esta gran aventura y estoy viviendo de nuevo los días de felicidad que acompañan siempre al nacimiento de toda obra humana y no digamos a la fundación de un periódico. Siempre me consideré muy afortunado por haberlo hecho una vez y nunca pensé que el destino me iba a deparar la oportunidad de hacerlo una segunda. De la misma manera que 2014 fue un año muy malo, estoy seguro que 2015 será muy bueno y que cuando termine el año los lectores de Periodista Digital me volverán a elegir Periodista del Año, pero esta vez ya por causas positivas, no por lo que me hicieron a mí, sino por lo que yo ahora haga por la libertad de prensa y por el pluralismo del periodismo español. Pues si le parece bien, vamos a arrancar justo con lo que va a hacer ahora. Desde El Español se nos dice que quiere ser un periódico participativo y abierto. ¿En qué consiste esto? Bueno, al día de hoy tenemos más de 600 accionistas. Si esto va más o menos a ese ritmo, podemos terminar teniendo 2.000 accionistas o algo parecido, desde luego más de 1.000. Y yo me he comprometido personalmente con ellos a tenerlos en cuenta, es decir, a desarrollar un proyecto en común. Esto además es muy posible en estos momentos gracias al desarrollo de las tecnologías. Ningún medio de comunicación se construye ya en torno a un periodista o a un grupo de periodistas que se pone encima de la mesa, como a mí me tocó hacer hace 25 años, y lanza un speech. Aquí ya estamos en un tiempo en el que un periódico es una plataforma de debate, de diálogo, de conversación, una conversación en la que los lectores no tienen un papel pasivo, no se limitan a escuchar, sino que aportan sus puntos de vista, contradicen a veces las propuestas de los comunicadores. A mí me gustaría que estos 600 accionistas que tenemos ya, los más de 1.000 que tendremos muy pronto, se conviertan en una especie de consejo asesor permanente. Es decir, que sean, por un lado, los propagandistas, los prescriptores del español allí donde vivan, pero por otro lado, en una especie de asesores, en una especie de compañeros de viaje constante que nos estén dando su opinión sobre los distintos asuntos que van sucediendo. Al final, la línea editorial, la última palabra la tendremos los profesionales y la tendrá el director, pero vamos a tener muy en cuenta lo que nos digan. Imaginémonos cualquier asunto polémico, las medidas para combatir el yihadismo. Pues el poder hacer un sondeo inmediato, una consulta a un panel de cientos de personas que son representativas de tu base social,
eso puede enriquecer extraordinariamente el contenido del Español. A mí es que este discurso, perdone que se oiga, me recuerda un poco a Podemos y sus círculos, donde al final la decisión última parece que corresponde a Pablo Iglesias, Monedero y compañía. ¿Cómo se puede articular este permanente diálogo y, sobre todo, estos 600 o estos 1.000 accionistas no pueden ser expertos en todo? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Convertiré, cuando yo digo participativo, no digo asambleario. Es decir, esto no va a ser una reunión permanente de alumnos en el aula de la facultad para decidir qué asignaturas hay que dar y quiénes tienen que ser los profesores. Pero sí que la mayoría de los lectores del español van a ser personas con conocimiento de causa, con criterio. No hay más que ver quiénes están siendo nuestros accionistas. Gente, además, muy implicada en la conversación en redes sociales. Yo, cuando hablo de periódico participativo, no digo ni más ni menos que eso. Es decir, yo entiendo que esa intervención permanente de los accionistas como representación, como vanguardia de los lectores, es un elemento de enriquecimiento más del medio de comunicación, no otra cosa. Sí, yo he oído el paralelismo con Podemos. A mí hay muchas cosas de Podemos que me parecen bien, en relación con el método, en relación con el establecer canales de participación a los ciudadanos. Algo habrán hecho bien cuando están teniendo tanto éxito. Otra cosa es el contenido de sus propuestas, que especialmente las que tienen que ver con la economía o con las libertades públicas, pues a mí me parecen muy inquietantes. Pero el que haya un partido político que utilice métodos participativos para hacer propuestas equivocadas no significa que sus métodos lo sean. Yo más bien pienso que el caso de Podemos demuestra que en la sociedad española hay más vitalidad y más movilidad de la que nadie pensaba. Y eso puede aplicarse a lo político en todos los ámbitos del espectro y desde luego también al periodismo. Si yo he dicho que hace falta una nueva política, también creo que hace falta un nuevo periodismo. Ya sé que se suele decir en un país como España que hablar de dinero es de mal gusto, pero indudablemente es algo importante. ¿Cuánto cuesta montar un medio como El Español? Bueno, no solo no es de mal gusto, sino que yo he hablado enseguida de dinero y lo he hecho para predicar con el ejemplo. En estos momentos, pues El Español tiene ya como capital los 5.300.000 euros, 270.000 euros que pusimos los primeros fundadores, que fui yo, María Ramírez, Eduardo Suárez y fundamentalmente yo mismo, porque ahí está la totalidad del dinero de la indemnización que recibí después de 25 años como director de mi anterior periódico, y a partir de ese momento hemos abierto un proceso de crowdfunding en el que ya han participado más de 600 personas, aportando, en el momento en que se emita esta entrevista, no sé cuál será exactamente la cantidad, en todo caso más de 400.000 euros, y este proceso durará hasta finales del mes de febrero. A continuación, la sociedad limitada, que es en estos momentos no hace falta papel, se transformará en sociedad anónima. Las participaciones que están adquiriendo los accionistas minoritarios se transformarán en acciones. Veremos en qué medida y en qué condiciones más adelante daremos entrada a nuevos accionistas, y yo creo que al final tendremos un capital que en todo caso estará por encima de los 10 millones de euros.
Hablemos de estos futuros accionistas posibles, socios capitalistas, podemos llamarlos, con gran capital. ¿Tiene ya el primer socio capitalista soy yo, que además estoy decidido a mantener el control de la sociedad junto con el resto de mis compañeros que sean fundadores del Español, y para que no nos suceda lo que ya nos sucedió 2 veces, ¿no? Ya tropezar 3 veces en la misma piedra sería un acto de estupidez y yo no pienso cometerla. Yo creo que tenemos muchos candidatos a formar parte del accionariado del Español. Hay un interés extraordinario que se multiplicó primero cuando anunciamos el nombre, cuando dijimos nuestro periódico será universal, pero se llamará El Español. Hay una llamarada de entusiasmo que se tradujo además pues en la irrupción más fuerte de la historia de la comunicación en España en redes sociales, 45.000 followers en Twitter en 24 horas. Y luego ese entusiasmo ha quedado plasmado en el inicio de esta etapa de crowdfunding que nos vamos a convertir sin duda en el proyecto de crowdfunding que recaude más dinero en España. Me parece que el récord está por los 600.000 euros en un proyecto que no sé si fue una película o algo que desde luego no tiene nada que ver con el periodismo. Estoy seguro que nos vamos a convertir en el proyecto que más dinero recaude por vía de crowdfunding en España, en el que participen más personas, y seremos al final el periódico de la historia de España con más accionistas. Para mí eso ya va a ser un éxito clamoroso. ¿Quiénes sean los que luego terminen de completar el capital? Pues es lo último que me preocupa en este momento, porque vamos a poder elegir. Y hablando de dinero, usted viene del papel, de los medios tradicionales, de los grandes periódicos donde se pagan muy buenos sueldos a los periodistas. En los últimos años hemos vivido una etapa donde se pagan bajos sueldos en el resto de medios. La apuesta en el Universal va a ser sueldos tan altos como ha llegado a ver en el mundo. Universal era la leyenda urbana. En el Español va a haber... Todo el mundo pensó que nos íbamos a llamar el Universal porque se creía que yo lo que trataba era de continuar el mundo con otro nombre y que buscaría el nombre más parecido posible, ¿no? Y nunca tuve en la cabeza para nada eso, es decir, lo que yo hacía hasta el año pasado ya se me está olvidando. Ya no sé si yo dirigí 2 periódicos o en realidad era uno, si se llamaba de una manera o se llamaba de otra. Se está perdiendo en la nebulosa. Por lo tanto, si hay preguntas relacionadas con el pasado, casi contestaré como si fuera la infanta Cristina, no me acuerdo. Es decir, tal vez porque es tan fascinante lo que empieza que no hay energías para mirar hacia atrás. En todo caso, hablando de los sueldos, yo es que creo que en el mundo digital los periodistas vamos a ganar cada vez mejores sueldos. Y creo que dentro de muy poco los buenos periodistas en el ámbito digital ganarán más dinero de lo que sigan ganando los miembros de las redacciones de los llamados legacy media, los medios que nos está legando el pasado, los anglosajones les llaman así, los medios del pasado. Y es que cualquier redactor de un legacy media, de un medio tradicional, es un señor que hoy por hoy, cada vez cuando se levanta por la mañana, le ponen al cuello un saco y le echan primero una piedra, que es el coste del papel, luego otra piedra, que es el coste de la impresión, una tercera piedra, que es el coste de la distribución, de la gasolina, de las camionetas que recorren España de madrugada, y por fin una cuarta piedra, que es la comisión del kiosquero. Y ahí va el pobre redactor
compitiendo en busca de la información con esas 4 piedras al cuello, porque lo que queda después de, porque el papel hay que pagarlo, si no lo pagas no te lo venden. Al de la planta de impresión 3/4 de lo mismo, los ruteros no salen si no cobran, el kiosquero no te liquida si no se queda con su comisión. Lo que queda después de todos esos gastos que nada tienen que ver con la sustancia del periodismo es lo que se destina a los periodistas. Según el libro blanco de AEDE, que habría que llamarle el libro negro de AEDE, el último año los legacy media españoles impresos destinaron tanto dinero, no sé si incluso más, habría que consultarlo, pero son 2 cantidades prácticamente idénticas, a comprar papel y a pagar periodistas. Pero si es que lo que hace que un periódico se venda o no se venda no es el soporte material, sino su contenido. Por eso, todos esos costes desaparecen. El 85% en nuestro plan de negocios, el 85% de los gastos de No hace falta papel de la editora del Español van a ir destinados al pago de salarios y contenidos. ¿Y a cuántos periodistas? ¿Cuánta gente va a tener la redacción del Español? Bueno, otro de los elementos innovadores es que no las fronteras entre los periodistas y el resto de los miembros de un periódico digital, de la plantilla de una empresa que edite un periódico digital, no van a existir compartimentos estancos, fronteras impermeables. Habrá periodistas que desarrollen una labor orientada hacia el ámbito comercial. Ahí hay todo un camino extraordinario por recorrer en el terreno del branded content, de la publicidad de marca, etcétera. Habrá periodistas muy vinculados con el equipo técnico o técnicos con perfil de periodistas, y habrá periodistas o personas dedicadas al marketing muy cercanas a la redacción. Pero si hablamos en conjunto, en nuestro proyecto está el crear unos 100 puestos de trabajo, no sé si en un año, pero desde luego en 2, nuestra plantilla tendrá como mínimo 100 personas y habremos creado 100 puestos de trabajo, la gran mayoría de periodistas. Y aunque sea mirar al pasado, en el mundo hay talento que ha trabajado con usted muchos años. ¿Va a lanzar sus redes sobre esa redacción? Bueno, yo creo que el Español tiene que configurarse como un pacto entre generaciones. Y creo que de mi generación seremos muy pocos, de la generación siguiente a la mía, de la de mi hija María, pues serán unos cuantos más, y habrá mucha gente de 20, de 25, de 30 años con talentos dispares. Yo creo que esos serán la mayoría de la redacción, y a la hora de buscar a personas en cada uno de los grupos, pues sí, tendremos en cuenta su trayectoria, su experiencia, pero sí que habrá gente procedente de la redacción del Mundo. ¿Cuántos? No lo sé. Probablemente habrá muchos más que tengan otras procedencias. ¿Y tiene pensado ya algún tipo de fichaje estrella? Se me ocurre, por ejemplo, Eduardo Inda. Bueno, yo creo que el primer fichaje estrella ha sido el del Arponero Ingenuo, que está ya publicando todos los domingos. Ha llegado el tío un poco aburrido, pero con muchas ganas de reanudar un poco harto de de las peripecias de los últimos meses, y con muchas ganas de reanudar la caza de la ballena, ¿no?
Eduardo Inda es un estupendo periodista con una gran proyección mediática, sobre todo a través de la televisión en los últimos tiempos. Sus ideas coinciden en muchas cosas con las mías, no en todas, claro. Y es muy amigo mío, o sea, es un estupendo periodista y un gran amigo mío. Nuestro proyecto, o sea, no lo sé si él estará con nosotros o no. La viabilidad y digamos que la sustancia de nuestro proyecto no depende de que esté tal o cual persona. Casi diría que el único imprescindible era el arponero y ya está. Entonces, ya veremos. No se atreve a anunciar fichajes. Bueno, es que estamos muy lejos todavía de ese momento, ¿eh? Es decir, es que nos queda una tarea muy dura y, en cierto modo, muy sorda, discreta, de trabajo para definir el producto, diseñarlo, encontrar las soluciones tecnológicas para ello. Será a partir del 1 de febrero cuando empiece a haber gente contratada por no hace falta papel. Habrá pues una docena de personas que ya estaremos trabajando aquí. Es muy importante el trabajo que está haciendo en Londres Alfredo Triviño. Ese ha sido el otro gran fichaje, diríamos estrella, en la medida en que en lo suyo pues fue periodista digital quien le definió como el mejor diseñador de periódicos del mundo. Para mí sí que lo es, y desde luego en el terreno digital lo está acreditando, y las primeras cosas, los primeros esbozos que nos está presentando son muy atractivos. Pero claro, también él necesita semanas, meses de trabajo. Solo cuando tengamos definido el proyecto, pues empezaremos a hablar de tal o cual periodista para los temas de investigación, tal o cual periodista para, como columnista, etcétera, ¿no? Ustedes ya han anunciado que va a haber suscriptores con 120 euros anuales, 60 para los que sean accionistas. Entonces la pregunta es si van a poner un muro de pago total o va a combinar contenidos gratuitos con contenidos de pago. Yo creo mucho en el modelo mixto y en la diversificación de las fuentes de ingreso. Ya hicimos en el periódico que dirigí anteriormente el desarrollo digital en esos términos, y Orbit ha sido un precedente que demostró que hay una parte significativa de los lectores españoles que están dispuestos a pagar por un producto digital. También el funcionamiento del muro de pago, un muro muy flexible como lo era el que pusimos cuando hicimos aquel proyecto del cambio de piel, ese precedente también resulta muy alentador. Nosotros vamos a tener ingresos por publicidad, lo cual significa que vamos a competir por los usuarios únicos, por la cantidad y sobre todo por la calidad del tráfico en Internet y la duración de la lectura de el español en los soportes móviles, pero también vamos a intentar construir una base de suscriptores con los que mantendremos una relación especial, que tendrán derecho pues a una edición diaria equivalente a lo que es Orbit o equivalente a lo que hacen otros periódicos a través de Kiosco y más, lo cual no significa que la solución tecnológica vaya a ser la misma, naturalmente. Y también tendrán derecho a la totalidad de los contenidos del español en todos los soportes, y a nuestro club del suscriptor, que tendrá sin duda grandes ventajas. Usted hablaba de la publicidad. Usted mismo lo cuenta en el prólogo de Contra unos y otros, y lo ha dicho muchas veces. Usted considera que las grandes empresas del IBEX 35 le castigaron por motivos políticos, por indicaciones del gobierno.
¿No cree que esto puede ser un problema ahora de que el Español capte publicidad, que sigan con el castigo a Pedro J. Ramírez? Bueno, depende de con qué criterios se gestionen esas compañías. El Español va a ser un periódico muy pro-business, muy favorable a la libertad de empresa, muy entusiasta con el capitalismo que genere riqueza, que genere empleo, que rinda dividendos a sus accionistas en un contexto de transparencia en la gestión. Todos esos valores los vamos a defender y vamos a hacer un seguimiento muy de cerca de las empresas del IBEX. Pero naturalmente vamos a mantener nuestra independencia respecto a ellas. Ya anticipo una cosa: ninguna empresa del IBEX va a estar en el accionariado del Español. Pero estas empresas del IBEX 35 usted dice que van a ser muy pro-business, muy pro-capitalismo, libre empresa, pero estas empresas del IBEX 35 realmente creen en esto, porque al final casi todas están en sectores muy regulados, donde las relaciones con el poder político son fundamentales. Bien, de ellas dependerá, porque todas ellas tienen también cientos de miles de accionistas. Nosotros vamos a defender a los ciudadanos españoles, no porque sean vascos, gallegos, andaluces o catalanes, no porque sean de izquierdas, de derechas o de centro. Vamos a defender a los ciudadanos en tanto que consumidores, en tanto que contribuyentes, en tanto que usuarios de los servicios públicos, en tanto que inversores en empresas cotizadas. Si nosotros vamos a tener cientos, tal vez miles, de accionistas, nuestro punto de vista va a identificarse extraordinariamente con los propietarios de esas empresas cotizadas, que son sus cientos de miles, en total sus millones de accionistas. En ellos vamos a pensar cada vez que escribamos sobre estas compañías. A los gestores que defiendan los intereses de sus accionistas, esa cobertura del Español les va a ayudar. A los que pretendan, remedando lo que ocurre en la vida política, usurpar los derechos de sus accionistas, hacerlo todo sin contar con ellos, generar situaciones endogámicas y capitalismo de amiguetes, a esos no les gustará la cobertura del Español. Bueno, usted decía que el pasado se lo olvida, pero es que es fundamental hablar de él. Ya ha pasado además ese periodo en el que usted, por los acuerdos, no podía hablar de lo que ocurría. Bueno, cuéntenos cómo fueron sus últimos tiempos en Unidad Editorial. Es que de verdad, me pasa como a la protagonista de aquella película de Hitchcock, que todo parecía una pesadilla, en el que lo que de verdad ocurrió y lo que yo sentía y la proyección de eso en la fantasía de los demás, pues todo se mezcla. Y yo ya, es que de mi paso por mi anterior periódico, es que ya solo tengo buenos recuerdos. Tantas cosas fantásticas que hicimos juntos, ¿no? Y todo lo malo se me ha olvidado ya. Algo siempre queda. Hombre, si hacemos un esfuerzo por recordar, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, el personaje más antipático de la Biblia es la mujer de Lot, que es quien mira hacia atrás se queda inmóvil. Bueno, el rencor, la revancha, es que creo que es tan maravilloso lo que podemos poner en marcha a partir de ahora, que no voy a dedicar ni un minuto a decir, pues fulano, ¿quién hubiera dicho que iba a comportarse de esta manera? Oye, y Zutano, pero coño, sí, fíjate lo que llegó a hacer para... Bueno, todo eso ya a mí se me ha olvidado. Bueno, pero aunque quede un poco para la historia, ¿cómo fue el momento? ¿Quién se lo comunica? ¿Cómo fue el momento que le comunican a usted? Ya lo hemos contado 27 veces. ¿Y en qué momento usted intuyó que esto iba a pasar? Pero vamos, ya lo hemos contado, eso ya está contado 27 veces. Está con mucho detalle en el prólogo de Contra unos y otros,
que es un libro editado además por Unidad Editorial. Digamos que es la versión autorizada, porque además como yo ya conté, ese prólogo pues pasó todos los filtros y todas las instancias de consulta. Ahí está el detalle. Pues ya no sé si fue en diciembre o fue a primeros de enero. Bueno, luego resulta que otros lo sabían antes que yo, ¿no? Bueno, también hay quien dice que usted, a mí me han llegado a decir, no, si Casimiro y Pedro se siguen viendo de vez en cuando, se llevan muy bien. Otros dicen, no se han llegado a cruzarse en el palco del Bernabéu y no se han dirigido la palabra. ¿Qué relación tiene a día de hoy, si es que tiene alguna, con Casimiro García Badillo? Bueno, primero, yo al palco del Bernabéu hace años que no voy y creo que tardará mucho tiempo en volver a ir, primero porque cada vez me aburre más el fútbol. Cuanto más veo fútbol, más me gusta el baloncesto. Es decir, yo casi lo único que me divierte, el deporte que me gusta es el baloncesto, y no he ido al palco de Bernabéu en años. Y a Casimiro es que no le he visto desde... La última vez que le he visto fue el día del 25 aniversario del periódico. ¿No existió una comida en verano? Pero eso fue antes. Pero ya eso, fíjate, no me acuerdo ya de lo que pasó en diciembre como para acordarme de lo del verano pasado. ¿Y mantiene alguna relación con Antonio Fernández de Galiano? Antonio le he visto en algunas ocasiones, sí. Antonio le he visto más. Entre otras cosas, bueno, pues porque él era el interlocutor para llegar al acuerdo por el que se puso fin a mi relación de todo tipo con mi anterior empresa, con la empresa que fundé hace 26 años ya. Bueno, más ese acuerdo que, bueno, había unas negociaciones que se rompieron y in extremis se sentaron. Sí, bueno, yo creo que la estrategia de Javier Gómez de Liaño fue muy adecuada porque apelamos a los tribunales, encontramos una juez que convocó una vista para resolver sobre nuestra petición de medidas cautelares, y eso contribuyó decisivamente al acuerdo. Ya también, es que ya no sé, sí, los términos del acuerdo se conocen. Yo renuncié a una parte significativa, vamos, a todo el dinero que me quedaba por cobrar, y bueno, y eso supuso el final también del pacto de no competencia. Alguien me ha preguntado si fue un buen acuerdo. Bueno, nunca ha sido tan vigente, nunca ha tenido tanta virtualidad eso de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Bueno, ya para terminar, miremos de nuevo al futuro y adelante, ¿no? La estructura del periódico, que bueno, pues va a tener formatos para el ordenador, para la tablet, pero al final la estructura básica ¿van a tener secciones tradicionales o cómo va a ser? Estamos demasiado pronto, o sea, es que todo eso es lo que estamos discutiendo. Desde luego no va a ser un periódico como los demás. Yo espero que seamos lo suficientemente innovadores como para constituir una referencia e intentar marcar un antes y un después. Creo que vamos a nacer en un momento en el que el desplazamiento de la influencia, el desplazamiento de la inversión publicitaria, de los lectores sobre todo, del buen periodismo desde los legacy media al ámbito digital, se va a acelerar extraordinariamente. Y yo creo que vamos a pasar, diríamos, de la edad de piedra en el periodismo digital a la edad de los metales, porque el desarrollo de la tecnología ya permite desarrollar un lenguaje adecuado a los soportes móviles, cosa que hasta ahora no habíamos hecho, no habíamos podido hacer. Yo me he referido antes a la experiencia de Orbit. Claro, Orbit o Kiosco y más no dejan de ser soluciones antidiluvianas, diríamos un poco propias de esa edad de piedra, porque los productos
que se distribuyen en PDF, pues no dejan de ser unos productos un tanto ortopédicos. Es decir, que han sido diseñados y concebidos para un soporte de características y tamaño distinto a aquel en el que se distribuyen. El desafío ahora es encontrar un lenguaje y desarrollar formatos que permitan aprovechar todas las prestaciones y todas las posibilidades y con las limitaciones o con las adecuaciones a los formatos de los nuevos soportes, que son los que cada vez más sirven de mecanismo de información a los ciudadanos. Bueno, de cauce de información a los ciudadanos. Bueno, señor Ramírez, como en esto del periodismo digital, a diferencia del papel, que un lector entre en un digital no significa que deje de entrar en otro, solo nos resta desearle la mejor suerte del mundo con el... No, la mejor suerte del español. Con la mejor del mundo con el español y agradecerle que nos haya atendido a Periodista Digital. Yo creo que aquí esto de los medios del papel, los medios impresos, esta no es la frontera ya. La frontera está entre el buen periodismo y el mal periodismo. Y yo creo que cada vez hay también un desplazamiento acelerado del buen periodismo hacia los soportes digitales. Y en ese sentido, pues yo ya lo he dicho, yo me siento uno de los vuestros, yo me siento ya parte de la comunidad periodística digital. Y pondré todo mi empeño y mi capacidad, mayor o menor, en contribuir a que se acelere esta transición, ya que vivamos pronto esa nueva edad de oro que yo vengo pronosticando, que hace ya 2 años y medio advertí en mi conferencia en la London School of Economics que teníamos por delante y que casi diría que ya tocamos con los dedos. Bueno, pues esperando que llegue el advenimiento de esta nueva edad de oro del periodismo a través de Internet, muchísimas gracias por haber atendido a Periodista Digital. Un placer y seguiremos al tanto y os tendré informados del desarrollo y la gestación del español.